Hola de nuevo, vamos a ver en este vídeo el paso 3 de la filosofía Wyckoff. Como bien saben, hablamos de 5 pasos que hay que realizar para nuestra operativa y hasta ahora lo que hemos hecho es hablar del paso 1, donde hablamos de conocer la tendencia subyacente. Luego en el paso 2 hablamos de conocer dónde posicionarnos dentro de esa tendencia y ahora en el paso 3 hablamos de seleccionar para nuestra operativa solo aquellas situaciones en las que se espera que tengan un efecto aceptable, es decir, que tengan un objetivo potencial adecuado. Esto que parece evidente, solo entrar en aquellas situaciones que tengan un objetivo adecuado, es tremendamente habitual que muchísimas personas no lo tengan en cuenta a la hora de su operativa, simplemente porque no lo tienen en cuenta y entran sin ningún tipo de argumento, y lo que es peor, porque se lo fabriquen de manera artificial en su cabeza. Es decir, las ganas de operar hacen que al final uno se cree una ilusión de que el precio puede llegar a cierto nivel y al final termina entrando. Uno incluso lo puede visualizar y operar. Ahí realmente lo que se esconde es un deseo por operar. Es como una droga, la necesidad de darle al botón. Y al final uno está proyectando un objetivo, pero que realmente no tiene ningún fundamento, ninguna base. Y eso es un peligro. Lo que tendremos que hacer es intentar establecer un fundamento, siempre utilizar el mismo fundamento para establecer un objetivo potencial adecuado. Y cuando veamos que estamos en esa situación, entonces sí ir a buscar la operación. Porque en definitiva el trading es simplemente una ecuación matemática en el que el saco de las operaciones ganadoras tiene que ser superior al saco de las operaciones perdedoras. Es decir, tenemos que operar con una dinámica, un sistema de esperanza matemática positiva. Por eso es tan importante que solo seleccionemos situaciones que tengan un objetivo potencial adecuado con fundamento. Luego podrá salir mal o salir bien. Ahí es donde tendremos que hacer que las perdedoras sean menores que las ganadoras. Pero el objetivo debe a priori, potencialmente, ser adecuado. Pero claro, ¿cómo mide Wyckoff ese objetivo? ¿Cómo lo medimos? Bien, Wyckoff establece algo muy sencillo y muy razonable. Él habla de que el precio, cuando llega a una zona de soporte o de resistencia, una zona de acumulación o distribución, normalmente hay una zona que la llama de preparación, en la que el precio, ya hemos hablado un poco por encima de ella, en el precio puede hacer una zona lateral, donde aquí se está testeando a la oferta, en este caso de un mercado bajista que potencialmente puede subir, se está testeando a la oferta, se está preparando el mercado para realizar la salida. Si nosotros hemos detectado aquí una potencialidad alcista, porque hemos visto que ha habido un proceso de acumulación, para establecer el objetivo él habla de que tendremos que trasladar lo que es la zona de preparación, lo que es el rango lateral, por encima, y en la misma medida que ha sido este rango, por arriba tendremos el objetivo. Wyckoff también hace una pequeña diferenciación entre el precio exactamente objetivo o la zona objetiva. Yo prefiero hablar siempre de zonas objetivo. Precio objetivo sería el mínimo que ha hecho absoluto a la zona de preparación, trasladarlo, y ese sería el precio objetivo. Y luego la zona sería el dígito donde uno ha entrado y que también se trasladaría y haría una zona que sería la zona objetivo. Yo creo que es mucho más adecuado y en definitiva es lo mismo intentar coger el mínimo absoluto aproximadamente, la zona de cuerpos del rango lateral, y trasladar directamente esta zona de preparación, trasladarla por arriba si pensamos que el mercado está potencialmente para desarrollar un rally alcista, y luego coger esa franja aproximadamente y trasladarla, y toda esa zona sería una zona ya de posible resistencia y posible final del recorrido alcista. Si la tendencia fuese larga y se está preparando el precio para hacer una tendencia corta, sería exactamente igual. El precio llegaría a una zona en la que empezaría una fase de preparación
que definiría un rango lateral y simplemente tendríamos que trasladar ese rango lateral abajo para establecer el objetivo. Si lo que estamos buscando es una corrección, una entrada en la corrección, como seguro que ya saben y ya hemos mencionado, la zona de preparación sería la propia corrección. Realmente la zona de corrección es una zona después de una mini fase de, en este caso, de acumulación, que ha hecho una fase correctiva. No hay demanda para seguir el precio a largo, entonces esta sería la zona de preparación. Habría que buscar el rango y trasladarlo abajo. Ese sería el objetivo. En un ejemplo real, mini SP, este es el gráfico de velas de 30 días, velas diarias, perdón. Y ahora la situación en la que está el mercado es perfecta para explicar lo que es la zona de preparación y el objetivo que organiza Wyckoff. El mercado ahora mismo ha hecho una caída muy brusca en agosto del 2011, muy brusca. Y aquí se está desarrollando una zona lateral, un rango lateral, una zona de preparación. No sabemos, y además no nos interesa, eso es importante que se sepa, no nos interesa qué va a hacer el precio, si va a tirar para arriba o si va a tirar para abajo. Lo que nos dice Wyckoff es que si esta fase de preparación es para una fase alcista, lo normal es que el objetivo sea la medida de la zona de preparación trasladada a largo. Por lo tanto, en este caso, la zona objetivo quedaría en torno a 1350, que además es una zona de resistencia muy significativa. Por lo tanto, aquí, sin duda, si alguien por su sistema, por su forma de operar, hubiese entrado largo, lo lógico es que espera esta zona y aquí tiene argumentos más que de sobra para salirse de la situación en el caso de que llegue. Y si el precio va a caer a corto, el objetivo vendría determinado por la misma medida y vendría, pues en este caso, a la zona de 950. Aquí en el gráfico del mini SP yo encuentro una zona significativa en torno a los 1000 y otra en torno a los 850. Por lo tanto, aquí luego ya cada uno tendría que ver si, desde mi punto de vista, esperar a que el precio recupere esta zona de 1000 antes de hacer nada. Esperamos a las zonas de soporte y resistencia, que es donde se van a dar las situaciones importantes, o bien esperamos a la zona de 850, mientras estemos en medio, nada. Pero a lo que se refiere el objetivo de esta zona de preparación, vendría organizado a este nivel de aquí. Este es otro ejemplo en un gráfico de 3 minutos. Aquí vemos como a las 2:30 hubo un volumen que creo que ya lo hemos comentado, de absorción, un volumen exagerado alcista, es decir, mucho volumen a las tendencias largas no les viene bien, y efectivamente al final fue un engaño. Todo esto es un engaño. En un gráfico de 60 minutos es casi una subida y una bajada, y en un gráfico de 3 minutos pues es una zona un poco más dilatada en el tiempo y más complicada, pero en definitiva es un engaño. Aquí el precio hace una tendencia larga, aquí realmente lo que ha habido es un proceso de distribución masiva, volumen excesivo, y hay una zona de preparación. Aquí la zona de preparación es un poquito más complicada de organizar, pero podemos ver que dentro de este gran engaño, hay un engaño más pequeño, y realmente la zona de preparación es esta zona lateral de aquí. Zona de preparación. En cuanto cae el precio, el objetivo quedaría determinado aquí. Un objetivo muy razonable, porque además en la zona de 1160 era donde estaba la resistencia del último rango lateral, de la última zona de preparación, y es una zona más que sensata para salirse. El precio realiza un impulso corto, en 5 ondas, y una B y C, de nuevo zona de preparación. En este caso la corrección vendría delimitada por esta zona lateral, se traslada y aquí quedaría el objetivo, muy cerquita de la parte baja del lateral anterior. Aquí lo sensato es salirse en la zona de soporte. Las zonas de soporte y resistencia tienen siempre más fuerza que lo que es una proyección. Siempre. Entonces ahí hay que jugar siempre con el sistema, con lo que uno tenga sistematizado, y luego con el sentido común de saber que estamos hablando de un punto y que el precio ya aquí puede tener dificultad. Hay veces que dilata, hubiese parecido muy bien, pero otra se queda corta. Y aquí de nuevo una zona correctiva, no es capaz el precio de romper la zona de 1160, es decir,
si todo este esfuerzo hubiese sido compras, ¿cómo es que luego el precio no es capaz de romper? Esfuerzo, resultado, falta de armonía, indicativo de que aquí puede haber un giro. Zona de preparación, y si lo trasladamos, nos encontramos en la zona de 1146 aproximadamente. Por lo tanto, Wyckoff en su paso 3 nos está sugiriendo que establezcamos situaciones solo con un potencial adecuado y además un potencial muy conservador. Lo hemos comentado antes, si vemos un volumen excesivo en una zona de resistencia de soporte, no implica que venga el giro del siglo. En principio aplicaremos el principio de prudencia y nos conformaremos con que llegue al FIBO 62, que si medimos el objetivo en base a lo que nos sugiere Wyckoff, coincide aproximadamente, porque en el FIBO 62 puede que termine ya esa corrección, que sea la fase de preparación realmente para seguir la tendencia que llevaba hasta ahora. Y luego, para establecer el objetivo de salida, hay otras técnicas que pueden complementar a Wyckoff y optimizarlo. Wyckoff organiza esto de una manera muy sencilla, pero se puede un poco optimizar. Tenemos, por ejemplo, la teoría de Elliott, que organiza pues por proyecciones de FIBO y por pautas y por etiquetaciones, organiza diferentes recorridos del precio que se pueden aplicar a nuestra operativa sin ningún tipo de problema. Luego, algo tan sencillo como utilizar, por ejemplo, medias móviles. En cuanto el precio rompa la media, pues podemos cerrar la operación. No lo he puesto aquí, pero el análisis técnico tradicional, es decir, organizar una línea de tendencia y hasta que no se rompa no nos salimos de la operación. Así podemos optimizar el recorrido del precio con un estocástico, por ejemplo, que muestra los niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio está yendo a nuestro favor, podemos esperar hasta que se produzca una zona contraria de sobrecompra o sobreventa para invitarnos a salir, o luego simplemente con un stop dinámico que siga al precio y que deje que el precio se mueva todo lo que quiera y simplemente hacemos ponernos a determinados niveles, y cuando el precio se dé la vuelta pues nos saca. En ocasiones sacaremos menos de lo que podríamos haber deseado y en otras disfrutaremos de tendencias muy vivas. Otra cosa que dice Wyckoff que quiero adelantar es que no se debe pretender entrar siempre en el mínimo y salirse en el máximo del recorrido. Es imposible. De forma aislada uno puede tener la suerte de entrar en el mínimo y salirse en el máximo de ese recorrido concreto, pero a largo plazo Wyckoff habla de en torno al 40 al 50% de ese recorrido, o 60%, es más que suficiente. Por lo tanto, cualquier técnica nunca te va a garantizar un desarrollo del 80 o del 90 o del 100% de los recorridos potenciales o definitivos del precio. Pero siempre que esté dentro del 40, del 50 o del 60%, por término medio, es muy aceptable. Por lo tanto, cualquier técnica de salida puede ser adecuada. Lo que es importante es que nos ciñamos a esa y que suframos cuando no le saquemos todo su jugo y disfrutemos cuando esa técnica de salida nos arroje pues sus mejores resultados. Conclusiones hasta el momento. Paso 1. Determinar la tendencia y la posición en la misma del mercado. Dijimos que podría ser alcista, bajista o zona neutral lateral, rango de trading. Lo interesante es detectar si estamos al principio o al final, que es lo mismo, porque si estamos al final, estamos al principio de una posible nueva pauta o tendencia. Y determinar si estamos en pleno desarrollo, porque si estamos en pleno desarrollo puede ser que convenga esperar o intentar buscar una corrección para buscar el final de esa pauta. El paso 2, determinar la fuerza o debilidad relativa en ese momento. En definitiva, impulso o corrección, saber dónde se está produciendo ahora mismo el movimiento dentro de esa tendencia. Y luego el paso 3, seleccionar solo operaciones que tengan un potencial adecuado. Y para ello Wyckoff nos organiza una manera muy sencilla, que es trasladar el rango de preparación hacia arriba o hacia abajo en base a nuestro sistema y a lo que nosotros pensamos que va a hacer el mercado. Nada más, hasta aquí el paso 3, espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.